Muy bien, entonces habíamos quedado acá y vamos a continuar con lo que es la patología de las glándulas salivales. Entonces, vamos a ver dos grandes grupos de enfermedades y las vamos a dividir en aquellas que son enfermedades no neoplásicas y las enfermedades neoplásicas. Dentro de lo que son las enfermedades neoplásicas, vamos a tener las enfermedades benignas, neoplásicas benignas y las neoplasias malignas. Por otro lado, las enfermedades no neoplásicas tenemos las congénitas, la cialoadenitis, la cialoadenosis y la opción canalicular. Hoy nos vamos a dedicar a este grupo de enfermedades. Entonces, dentro de las patologías congénitas, si bien estas son muy raras, tenemos las aplasias, ¿no? Las aplasias significan o se refieren a la ausencia de las glándulas salivales, por lo tanto, no va a haber una producción de saliva, por lo tanto, esto va a dar una clínica de sequedad de la boca, ¿no? A esto se llama xerostomía. Hay una ausencia de la secreción salival y se va a caracterizar por sequedad en la lengua. Hay estas grietas que se forman a nivel de la mucosa de la lengua y también a nivel de los labios. Se diagnostica en edades muy tempranas de la vida. Y el otro tipo de enfermedades son las glándulas accesorias, glándulas que se encuentran en sitios diferentes a las de las glándulas normalmente anteriormente descritas. Y estas glándulas accesorias, como no tienen un ducto excretor, generalmente se fistulizan hacia la piel. Por ejemplo, acá tenemos a nivel por encima de la clavícula una lesión que daba una secreción clara. Se hizo una ecografía donde se puede ver acá una lesión nodular. Una vez extirpada esta lesión, podemos observar, acá tenemos la piel y esta lesión que corresponde a la saliva. Con los acinos mucosos también tenemos una sinocerosa de la glándula. El tratamiento obviamente es la exéresis de las mismas. Vamos a pasar a la cialoadenitis. La cialoadenitis es una inflamación aguda de las glándulas salivales, ¿no? Puede ir acompañada de un proceso infeccioso. Este proceso inflamatorio, si bien tiene factores de riesgo como ser la mala higiene oral, la presencia de placas o algunas inmunodeficiencias o también la deshidratación, va a producir en primer término un proceso inflamatorio a nivel del conducto. Este proceso inflamatorio a nivel del conducto va a producir una cialodositis, ¿no? Que significa una inflamación del conducto, y esta inflamación del conducto va a impedir o interrumpir la secreción salival. Tenemos dos grupos etiológicos en cuanto a de la cialoadenitis. Tenemos un gran grupo que se manifiesta fundamentalmente en niños, que es de etiología viral, lo que comúnmente llamamos las paperas. Y es producida principalmente por un paramyxovirus. También puede ser producido por el Epstein-Barr, por la parainfluencia, algunos adenovirus, enterovirus, parvovirus y el herpes virus tipo 6. Se caracteriza porque tiene una afectación bilateral. Las glándulas están aumentadas de volumen y están tumefactas. Y se caracteriza también porque cuando se produce una viremia también puede haber afectación del páncreas y de las gónadas. Es importante el antecedente epidemiológico para el diagnóstico, es decir, otros pacientes, o a estar en contacto con pacientes con esta patología. En cuanto a la cialoadenitis en pacientes adultos, la mayoría de las causas son bacterianas, como podemos ver acá, y va a estar asociado generalmente a litiasis, especialmente de la glándula submaxilar, y generalmente es unilateral. ¿Por qué se caracteriza? La glándula va a estar aumentada de tamaño, va a estar tumefacta, va a haber dolor y calor local, puede haber además fiebre y adenopatías regionales, va a haber
Va a estar acompañado también de una alteración del estado general, puede haber fiebre, malestar general, y cuando nosotros hacemos la extrusión de la glándula, es decir, la compresión de la glándula, podemos obtener a través del conducto excretor, en este caso el conducto de Steno, la salida de saliva ya sea espesa o purulenta. El diagnóstico se basa en que es un cuadro agudo, es decir, tiene una aparición que es muy reciente, de pocos días o semanas de evolución. Se caracteriza, como habíamos mencionado, por la glándula tumefacta, dolor, calor local, fiebre y adenopatías regionales, además del compromiso del estado general y la saliva espesa. En cuanto al diagnóstico, uno de los estudios que más nos ayudan en el diagnóstico es la ecografía. Sí, podemos ver acá una ecografía de la glándula parótida, donde vemos que hay una alteración del parénquima. Habíamos dicho que el parénquima normalmente de las glándulas era más hiperecogénico que los músculos que están alrededor de la glándula. En este caso, la glándula se va a tornar hipoecoica, pero tiende a tener un patrón como reticulado con áreas más hiperecogénicas y áreas hipoecogénicas, pero es una afectación generalmente de toda la glándula. También podemos ver este aumento de volumen del proceso inflamatorio en la tomografía. Por ejemplo, en este caso hay una afectación bilateral y en este caso podemos ver también que existe la formación de microabscesos dentro de la glándula. Entonces, la ecografía nos permite hacer un diagnóstico, ver el proceso inflamatorio a nivel de la glándula y también nos permite sospechar la presencia de abscesos igual que la tomografía. El tratamiento es sintomático, podemos utilizar antiinflamatorios, analgésicos y antibióticos. También un pilar dentro del tratamiento es administrar líquidos vía oral en abundante cantidad y dentro de los antibióticos más utilizados tenemos la ampicilina más sulbactam, la ciprofloxacina, y en pacientes que tienen inmunodeficiencia, en pacientes ancianos o con otros factores de riesgo, se puede iniciar o en los casos graves también se puede iniciar la ceftriaxona por vía endovenosa. En el caso de que encontremos un absceso, el tratamiento es el drenaje del mismo. Otra patología dentro de las patologías benignas de las glándulas salivales es la cialoadenosis. A diferencia de la cialoadenitis, es una enfermedad crónica. Ya se caracteriza por un aumento del tamaño de la glándula, generalmente es múltiple, es decir, afecta bilateralmente y también casi la mayoría de las glándulas. Es una lesión crónica, pueden ser varios meses o años de evolución y se relaciona con la tuberculosis, la sarcoidosis y la diabetes. Es una infiltración linfocítica del tejido acinal y se caracteriza por una hipertrofia del intestino. Generalmente no presenta dolor y algunas veces ya en las fases más avanzadas puede haber una serostomía, es decir, una alteración de la secreción salival, una ausencia y la presencia de la boca seca. El tratamiento generalmente es una adenectomía, sin embargo, es un tratamiento más de tipo estético, no así terapéutico. La obstrucción canalicular. La obstrucción canalicular puede ser una obstrucción aguda o crónica de los conductos, ya sea de Stensen o el conducto de Wharton. Con mayor frecuencia se ve afectada el conducto de Wharton y en el 90% es por litos, ¿no? Podemos observar, este es el conducto excretor y podemos observar acá un lito que tiene una sombra acústica posterior. En el 10% son inflamatorios, pueden ser también por tumores o traumatismos. El mecanismo no está aclarado. Habíamos visto en la parte anatómica que la glándula submaxilar tenía el conducto de Wharton que se encontraba, tenía un trayecto tortuoso
y ascendente hacia el piso de la boca. Por lo tanto, se cree que este trayecto tortuoso permite la precipitación de sales y la formación de litos, ¿no? También se cree que la glándula submaxilar es rica en sales y también está asociado a la deficiencia de vitamina A y C. Se caracteriza por un agrandamiento brusco de la glándula y se caracteriza también por presencia de dolor, que generalmente es un dolor temporal que posteriormente cede y generalmente, como habíamos visto al principio, puede estar asociado a un proceso infeccioso a nivel de la glándula con presencia de secreciones purulentas una vez que uno hace una palpación de la glándula. Después de un tiempo puede ir hacia la fibrosis si no se diagnostica y a una exclusión glandular, es decir, que la glándula ya no va a ser funcional y esto se denomina una cialodenitis crónica litiásica. Como les había mencionado anteriormente, puede también evolucionar hacia una cialodenitis aguda supurativa con la presencia de secreciones purulentas. El examen se debe hacer siempre la palpación bimanual y esto nos va a permitir poder tener salida de secreciones de la glándula. En cuanto al diagnóstico, uno de los primeros estudios que se pueden solicitar es la radiografía dental panorámica, donde si es un cálculo, generalmente son radiopacos y pueden verse, como en este caso, en la radiografía. Es un cálculo que se encuentra a nivel del conducto de Wharton. La ecografía también es un estudio que nos permite ver los litos y realizar el diagnóstico. Entonces, el tratamiento, especialmente en la glándula o en el conducto de Wharton, se caracteriza por la extracción, ¿no? Se realiza una incisión sobre el conducto inmediatamente por encima del lito y posteriormente se realiza una marsupialización, es decir, una sutura de los bordes de la incisión. En algunos casos puede estar indicada también la adenectomía, especialmente en los casos crónicos donde ya haya una exclusión glandular. Muy bien, hemos terminado la clase para el día de hoy. El día de mañana vamos a ver las lesiones tumorales, tanto benignas como malignas. Retomando el caso clínico que habíamos visto al inicio de las clases, podemos ver nuevamente, es una mujer de 55 años que consulta por una tumoración de inicio súbito de una semana de evolución, ubicada por debajo de la mandíbula. Del lado derecho, fiebre, malestar general, usa prótesis dentales. Al examen físico se palpa un módulo único, móvil, de consistencia elástica y se palpan adenomegales. Entonces, estamos frente a un caso típico de una cialoadenitis de la glándula submaxilar, ¿no? Habíamos visto que por la localización, que es el triángulo digástrico, correspondía lo más probablemente a la glándula submaxilar. Entonces, ¿cuál es el estudio diagnóstico que vamos a solicitar? Una ecografía, doc. Una ecografía, ¿no? La ecografía nos va a permitir ver, por una parte, si es que existe un proceso inflamatorio, nos va a ayudar a diagnosticar, va a haber un aumento de la glándula, una disminución de la ecogenicidad de la glándula y también vamos a ir a buscar la presencia de abscesos. Y otro aspecto que también nos va a ayudar en el diagnóstico, que nos va a decir la ecografía en estos casos. Habíamos dicho que la cialoadenitis, especialmente de la glándula submaxilar, podía estar asociada a otro problema. ¿Cuál sería? ¿A litiasis? Exactamente. La ecografía nos va a permitir
detectar la presencia de litos, ¿no? Una vez que, ¿y cuál sería el tratamiento en este caso? Sintomático, Doc. El uso de antibióticos como la ampicilina. Exactamente, ¿no? El tratamiento es antibióticos, la amoxicilina más ácido clavulánico o la ampicilina más sulbactam también se puede utilizar en estos casos y obviamente si es que existe algún cálculo a nivel del conducto de Wharton, se tendrá que hacer la extracción de ese cálculo. Una vez que haya, generalmente este tipo de cialodenitis mejoran rápidamente. Y lo que nos queda hacer una vez que estas lesiones se hayan curado es a las 3 semanas se debe repetir la ecografía para ver si no que hay nódulos o lesiones sospechosas de problemas tumorales, ¿no? Era un dato que no les mencioné, pero eso es muy importante. Una vez que curen, que mejore la sintomatología, a las 3 semanas se debe realizar una ecografía para descartar que exista alguna lesión tumoral en la glándula. Muy bien, entonces, no sé si hay alguna pregunta. Muy bien, si no hay pregunta, sí, adelante. Una consulta. Justo cuando nos estaba diciendo de esto de la cialoadenitis en adultos, Sí. mencionó que era de etiología bacteriana, ¿no? Sí. No escuché bien. ¿Mencionó algún tipo de bacteria, quizá? No. Generalmente tenemos las bacterias más relacionadas a estos son los gram positivos, ¿no? Son bacterias, bacteroides también tenemos, es por eso que en algunos casos que son graves también se tiene que utilizar, también pueden haber algunos gérmenes que son anaerobios y también se puede utilizar el metronidazol, pero generalmente son los casos graves. Generalmente son más gram positivos, ¿no? Está bien, doctora, gracias. Disculpe, doctora, ¿con qué otras patologías se podría hacer el diagnóstico diferencial de la cialoadenitis? De la cialoadenitis, de las glándulas salivales, con procesos inflamatorios crónicos, como por ejemplo la cialoadenosis. Hay muy pocas enfermedades, ¿no? Alguna lesión tumoral probablemente que esté asociada a un proceso inflamatorio, que no es lo más común, pero hay que descartar lesiones tumorales fundamentalmente, ¿no? Y también hay que descartar con la presencia con las adenitis reactivas también que pueden estar en esta zona. Gracias, doctora. Muy bien, si no hay más preguntas, los veo el día de mañana. Buenas tardes. Hasta luego, doctora, gracias. Gracias, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Chao. A ustedes.